Me despidieron injustificadamente después de 7 años de lealtad a la empresa. Hace unos días, viví uno de los momentos más devastadores de mi vida profesional. Después de 7 años de dedicación inquebrantable a una empresa en la que creía, me despidieron de manera injustificada. Quiero compartir mi historia, no solo para desahogarme, sino para escuchar sus opiniones y quizás encontrar algo de claridad en medio de este caos. Trabajaba como coordinador de proyectos en una empresa de tecnología bastante conocida. Vamos a llamarla TechWorks. Mi jefe, al que llamaremos Carlos, había sido un mentor para mí durante los primeros años. Era una persona exigente, pero justa, siempre empujándome a ser mejor. Carlos me enseñó mucho sobre cómo manejar equipos, cómo optimizar procesos, y me ayudó a desarrollar un sentido agudo para los detalles. Sin embargo, todo empezó a cambiar hace aproximadamente un año, cuando un nuevo gerente de departamento, Luis, se unió al equipo. Luis era joven, ambicioso, y tenía una reputación de ser implacable. Desde el primer día, supe que las cosas iban a cambiar. Tenía una manera fría y distante de tratar a las personas, siempre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Al principio, pensé que era solo cuestión de adaptarse, que con el tiempo nos entenderíamos mejor. Pero me equivoqué. Unos meses después de su llegada, empezaron a surgir rumores sobre recortes y reestructuraciones. No le di demasiada importancia al principio, ya que mi historial en la empresa había sido intachable. Había dirigido proyectos clave que habían generado millones de dólares en ingresos, y siempre había recibido evaluaciones de desempeño positivas. Pero lo que no sabía era que Luis tenía otros planes. La relación con Luis fue deteriorándose. Comenzó a cuestionar cada decisión que tomaba, incluso las más triviales. Hacía comentarios sarcásticos en las reuniones, como si quisiera dejar claro que no confiaba en mi juicio. Esto no solo me afectaba a nivel profesional, sino también personal. Empecé a dudar de mí mismo, algo que nunca había hecho antes. Mis colegas notaron el cambio en mi actitud, pero nadie se atrevía a enfrentarse a Luis. Después de todo, él tenía el poder de decidir quién se quedaba y quién se iba. La gota que colmó el vaso fue un proyecto importante en el que había trabajado durante meses. Había dedicado innumerables horas para asegurarme de que todo estuviera perfecto, y Luis parecía satisfecho con los resultados hasta que llegó el día de la presentación. En medio de la reunión, Luis me interrumpió bruscamente, señalando supuestos errores en mi trabajo que, según él, habían comprometido el éxito del proyecto. Me quedé helado. Sus acusaciones eran infundadas, pero las expuso de tal manera que parecía que yo era el culpable de todo. Al final de la presentación, me llamó a su oficina y me dijo que necesitábamos hablar seriamente. Sabía que algo no iba bien, pero nunca pensé que ese sería el principio del fin. Me dio una charla sobre cómo la empresa necesitaba gente más joven y dinámica, y que, a pesar de mi experiencia, él creía que mi tiempo había pasado. Traté de defenderme, recordándole todos mis logros, pero fue inútil. Su decisión ya estaba tomada. 2 días después, recibí una carta de despido. Decía que mi rendimiento había disminuido y que la empresa ya no podía justificar mi puesto. Pero yo sabía la verdad, Luis me había querido fuera desde el principio. Comentarios. Usuario 1, qué horror. Parece que Luis solo quería deshacerse de ti para poner a su gente. ¿Puedes apelar ese despido? Usuario 2, esto suena como un caso claro de acoso laboral. No te quedes callado, busca asesoría legal. Usuario 3, lo siento mucho. Es devastador cuando te entregas tanto a una empresa y te tratan así. ¿Cómo estás llevando la situación? Actualización 1. Leí todos sus comentarios y realmente me han dado mucho en qué pensar. Estoy considerando seriamente buscar asesoría legal, como muchos de ustedes sugirieron. Gracias por el apoyo, me ha hecho sentir que no estoy solo en esto. Actualización 2. Leer todos sus comentarios realmente me ayudó a ver las cosas con más claridad. Después de pensarlo mucho, decidí seguir el consejo de muchos de ustedes y buscar asesoría legal. Sentí que no podía dejar que Luis se saliera con la suya tan fácilmente. No solo era un asunto de justicia para mí, sino también una cuestión de principios. Me puse en contacto con un abogado especializado en derecho laboral. Vamos a llamarlo Andrés. Desde el primer momento, Andrés me transmitió confianza. Escuchó atentamente mi historia, tomando notas y haciendo preguntas puntuales. Me di cuenta de que estaba en buenas manos.
Andrés me explicó que, aunque sería un proceso largo y difícil, había una buena posibilidad de ganar, dado mi historial impecable en la empresa y la naturaleza arbitraria del despido. Presentar una demanda no fue una decisión fácil. Estaba consciente de que enfrentarse a TechWorks significaba enfrentarse a un gigante con recursos casi ilimitados. Pero sabía que era lo correcto. No podía quedarme de brazos cruzados mientras Luis pisoteaba mi dignidad y mi carrera. En los días siguientes, Andrés y yo recopilamos toda la documentación necesaria. Conseguí correos electrónicos, evaluaciones de desempeño y cualquier otra evidencia que demostrara mi buen trabajo y la falta de justificación para el despido. Andrés también sugirió que contactara a algunos de mis colegas para ver si estarían dispuestos a testificar en mi favor, pero esto fue más complicado de lo que esperaba. Muchos de ellos estaban demasiado asustados para involucrarse, temiendo represalias. Sin embargo, hubo una persona que decidió dar un paso adelante. Sofía, una compañera de trabajo con la que había colaborado en varios proyectos importantes, me envió un mensaje diciendo que quería hablar conmigo. Nos encontramos en una cafetería lejos de la oficina para evitar levantar sospechas. Sofía me contó que había oído rumores sobre una lista negra que Luis había creado poco después de su llegada a la empresa. Según lo que había escuchado, Luis había estado eliminando estratégicamente a personas que consideraba una amenaza para su posición o que simplemente no le caían bien. Esto confirmaba mis sospechas, pero aún así, escucharla decirlo me enfureció. Todo este tiempo había pensado que quizás había hecho algo mal, que tal vez no había sido lo suficientemente bueno. Pero en realidad, todo había sido una maniobra sucia por parte de Luis. Andrés quedó satisfecho con esta nueva información y me dijo que podía ser un punto clave en nuestra demanda. La implicación de que Luis estaba eliminando a empleados de manera arbitraria y personal, sin justificación válida, podría inclinar la balanza a nuestro favor. Mientras tanto, la empresa no tardó en contraatacar. Recibí una carta de su equipo legal negando todas mis acusaciones y argumentando que mi despido se debía a una combinación de factores de rendimiento y necesidades de reestructuración. Era la misma historia que Luis había vendido desde el principio. Pero ahora sabía que tenía pruebas y apoyo para demostrar lo contrario. Comentarios. Usuario 7, eso es un golpe bajo de parte de Luis. Al menos tienes a Sofía de tu lado. Eso podría marcar la diferencia. Usuario 8, no me sorprende que TechWorks esté tratando de protegerse. Mantente fuerte, no dejes que te intimiden. Usuario 9, es genial que hayas encontrado a un abogado como Andrés. Con toda la evidencia que tienes que ganar. Actualización 3. El proceso legal está en marcha y, aunque es agotador, me siento más decidido que nunca a seguir adelante. Andrés presentó la demanda formalmente y estamos esperando la respuesta de la empresa. Sofía ha acordado testificar en mi favor y estoy buscando más personas que estén dispuestas a hablar. En los últimos días, he empezado a recibir mensajes de antiguos colegas que me dicen que han notado cambios en la empresa desde que Luis llegó, especialmente en cómo se trata al personal. Parece que mi caso no es el único, y esto me ha dado aún más motivación para luchar. Sigo en contacto con Andrés casi a diario. Él me asegura que estamos en una buena posición, pero me advierte que la empresa intentará todo tipo de tácticas para desgastarme. Estoy preparado para lo que venga, pero no voy a mentir, es difícil mantener el ánimo alto todo el tiempo. A veces me pregunto si valdrá la pena todo este esfuerzo, pero luego recuerdo que dejar que Luis se salga con la suya solo significaría que otras personas podrían pasar por lo mismo. Eso es algo que no puedo permitir. Actualización 4. Las semanas siguientes fueron un verdadero campo de batalla emocional y legal. Andrés y yo estuvimos en constante comunicación, preparando cada detalle de nuestro caso. Mientras tanto, la empresa comenzó a desplegar su maquinaria legal para desgastarme. Recibí varias notificaciones formales en las que intentaban desacreditar mi trabajo y pintarme como un empleado problemático. Cada palabra estaba diseñada para hacerme dudar de mí mismo, pero Andrés me recordaba constantemente que se trataba de tácticas para intimidarme. Lo más difícil fue el aislamiento social que empecé a sentir. Algunos antiguos compañeros de trabajo comenzaron a distanciarse de mí, cegaramente por miedo a ser asociados con alguien que estaba demandando a la empresa. Otros simplemente no querían verse involucrados. Sin embargo, Sofía se mantuvo firme a mi lado. Su apoyo fue inquebrantable y su valentía me inspiraba a seguir adelante, incluso en los días en que sentía que todo era demasiado. Finalmente, llegó el día de la primera audiencia.
Estaba nervioso, pero Andrés me había preparado bien. TechWorks, como era de esperar, llegó con un equipo de abogados que intentaron desviar la atención hacia supuestos problemas de rendimiento. Sin embargo, gracias a la evidencia que habíamos recopilado, logramos desmontar cada uno de sus argumentos. Luis también estuvo presente en la audiencia. Verlo allí, impasible y confiado, me provocó una mezcla de rabia y determinación. Pero lo que realmente me sorprendió fue la actitud de Carlos. Había sido citado como testigo por la empresa, y en su testimonio, si bien no fue directamente hostil, tampoco me apoyó como esperaba. Se limitó a declaraciones vagas que no hicieron más que confirmar que se había alejado emocionalmente de todo lo relacionado conmigo. Después de la audiencia, Andrés me dijo que, aunque había sido solo el primer paso, las cosas habían salido mejor de lo que esperábamos. Las pruebas estaban de nuestro lado, y la falta de apoyo claro de Carlos podría jugar en contra de la empresa, mostrando que no había una base sólida para mi despido. Actualización 5. Pasaron varios meses llenos de tensión y desgaste. La batalla legal continuaba, y aunque había momentos en los que sentía que no podía más, siempre encontraba la fuerza para seguir luchando. La empresa comenzó a ofrecer acuerdos, intentando que retirara la demanda a cambio de una suma considerable de dinero y una cláusula de confidencialidad que me impediría hablar del caso en el futuro. Andrés y yo discutimos las ofertas, pero cada vez que lo hacía, recordaba a Sofía y a todos los otros empleados que habían sufrido en silencio. Aceptar el dinero y guardar silencio significaría traicionar no solo mis principios, sino también a quienes confiaban en mí para hacer lo correcto. Finalmente, decidí rechazar las ofertas. No se trataba de dinero, se trataba de justicia. Poco después de rechazar la última oferta, recibí noticias de otros antiguos compañeros que habían sido despedidos en circunstancias sospechosamente similares a las mías. Esto me dio más fuerza, ya que demostraba que el problema no era solo conmigo, sino con la cultura tóxica que Luis había implantado en la empresa. Finalmente, llegó el día de la audiencia final. Esta vez, estaba más preparado que nunca. Sofía testificó de manera impecable, revelando la existencia de la lista negra y cómo Luis había manipulado la situación para su beneficio personal. Sus palabras fueron un golpe directo al caso de la empresa. Cuando todo terminó, había un silencio tenso en la sala. El juez no emitió un veredicto inmediatamente, pero pude ver en los ojos de Luis que su confianza había disminuido. Conclusión. Unas semanas después de la audiencia final, recibí la llamada que había estado esperando. Andrés me informó que el juez había fallado a mi favor. La empresa fue declarada culpable de despido injustificado y se le ordenó compensarme por daños y perjuicios. Más importante aún, el juez declaró que TechWorks tendría que revisar sus políticas internas para evitar que algo similar volviera a ocurrir. Ganar esta batalla fue un alivio inmenso, pero también fue agridulce. Mi carrera en TechWorks había terminado, y aunque había obtenido justicia, no podía evitar sentir la pérdida de todo lo que había construido allí. Sin embargo, lo que más me importaba era que Luis no se había salido con la suya, y que otros empleados podrían estar a salvo de su comportamiento manipulador. Después de la sentencia, Sofía y yo nos mantuvimos en contacto, y ella continuó trabajando en la empresa, aunque en un ambiente un poco más vigilado. Por mi parte, tomé un tiempo para recuperarme emocionalmente y pensar en mi próximo paso. Decidí que no volvería a trabajar en un lugar donde no se valorara a las personas por su verdadera contribución. La historia fue difícil, pero al final, me recordó algo importante: siempre debemos defendernos a nosotros mismos y a los demás cuando vemos que algo está mal, sin importar lo difícil que sea. Y aunque el camino fue largo, estoy orgulloso de no haber cedido. Porque a veces, lo más importante no es la victoria, sino saber que luchaste por lo que era correcto. Comentarios finales. Usuario 10, felicidades. Sé que no fue fácil, pero hiciste lo correcto. Ahora puedes cerrar ese capítulo con la frente en alto. Usuario 11, es inspirador ver que no te rendiste, incluso cuando todo parecía en tu contra. Gracias por compartir tu historia. Usuario 12, tu experiencia muestra que nunca debemos permitir que la injusticia prevalezca. Mucho éxito en lo que venga a continuación.